muy de mañana, estaba oscurito todavía, y pues María fue corriendo, ¿verdad? Fueron corriendo a visitar la tumba porque iban a llevarle ungüentos para terminar de ungir al Señor. Y se llevaron la sorpresa que cuando llegaron, la tumba estaba movida y pues el Señor ya no estaba ahí. El Señor resucitó y hay pruebas irrefutables de esto, que Cristo el Señor resucitó, que Él está vivo. Él no se quedó ni en la cruz, ni se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Una de las evidencias de que el Señor Jesucristo resucitó somos nosotros. El resultado es su iglesia. ¿Por qué? Porque el testimonio es que Él vive. Él se le apareció un día como hoy a sus discípulos. Estaban reunidos, ¿verdad? Como nosotros ahorita, estaban congregados. Y Él llegó en medio y se apareció en medio de ellos, testificando. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y bueno, gracias a ese hecho, pues el Señor pudo ir, partir con el Padre y enviar a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo que bautizó a la iglesia. La iglesia eran, ¿sí? ¿Cuántos eran, Chuy? Están en el aposento, 120 personas. Ahí llegó el Espíritu Santo y bautizó a la iglesia. La evidencia de su resurrección, una de ellas es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y el poder transformador. El poder que Él mandó de lo alto. Jesús envió el Espíritu Santo del lado del Padre y ese poder que radica en nosotros. El poder que nos va cambiando, que va transformando nuestras vidas. Evidencias. Yo le quiero invitar a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Nosotros estamos estudiando Romanos, sí sabe, ¿verdad? Que estamos estudiando la carta a los romanos los martes. Entonces, abra por favor su Biblia ahí en la carta a los romanos, en el capítulo 8. Y yo le voy a dar lectura del verso 31 hasta el verso 39. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Una interesante pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Muchas preguntas, ¿verdad? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasaje que nos ocupa hoy en esta mañana empieza con una interesante pregunta, ¿verdad? Una interesante pregunta. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto?
¿Qué pues diremos a esto? Y pues aquí surge otra pregunta, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Esta pregunta que el apóstol Pablo hace, la hace viendo todo lo que es la carta a los romanos desde el principio, viendo todo lo que él mismo ha escrito. Le está haciendo una pregunta a la iglesia. ¿Qué pues diremos a esto? Ya Pablo enseñó acerca de la depravación total, ¿no? Ya enseñó acerca de la depravación total, viendo la condición en la que se encontraba la humanidad, en la condición que nosotros nos encontrábamos. Antes de continuar, quiero que veamos esto, el pasaje este que estamos viendo. El propósito es que nosotros podamos entender la obra que Jesucristo ha hecho con nosotros. Nos tiene que quedar bien claro a nosotros como creyentes que la obra que Jesús ha hecho no puede ser destruida absolutamente por nadie. No hay un poder en el universo entero que pueda deshacer lo que Jesús ya hizo. No lo hay, no existe. Y eso nosotros debemos de vivir siempre con esa confianza. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, pues necesitamos ver tres cosas. Primero, saber y reconocer. Esto es estar bien conscientes de cuál era nuestra condición de vida antes de Cristo. ¿Cuál era nuestra condición de vida antes de Cristo? Porque la carta a los romanos así empieza hablándoles, ¿no? La condición del hombre sin Cristo Jesús. Es una condición fatal, es una condición terrible. Y nosotros tenemos que saber eso, necesariamente, si queremos estar firmes en nuestra fe. Tenemos que saber quiénes éramos, cómo vivíamos. Esto es la depravación total. La depravación total es una doctrina que de pronto no nos gusta mucho porque nos hunde, nos sumerge en la desesperación total. Nos enseña que nosotros estábamos, cuando hablamos de depravación no nos está hablando de delitos sexuales ni nada de eso. Nos está diciendo que estábamos mal completamente, perdidos. Nuestros pensamientos, nuestra mente estaba entenebrecida, dice la palabra de Dios. El pensamiento completamente obtuso, perdido, pensando siempre en las cosas del mundo. Entonces, tenemos que ver que nuestra mente estaba mal. Nuestro cuerpo, como consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestros hechos, también acusaba, ¿no?, las consecuencias de lo mismo. Dice el apóstol Pablo a los romanos, recibiendo en sus cuerpos la retribución a su extravío. Entonces, el cuerpo estaba perdido también. El alma, pues no se diga, ¿no? El alma, el espíritu, estábamos mal emocionalmente. Cuando una persona está mal emocionalmente, es una evidencia que algo anda mal por ahí, ¿no? Algo está mal, algo está sucediendo en la persona. Los sentimientos, dice, bueno, emociones y sentimientos no es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. Los sentimientos. Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que ir a ese punto y recordar cómo nos encontrábamos, ¿no? Ahora, en el segundo punto, tenemos que ver también qué tipo de vida vive la gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Cristo. Tenemos que ver también y efectuar una comparación. Aunque veíamos el martes que de pronto cuando un cristiano es muy nuevo, no se nota, no se nota la diferencia que hay entre un creyente, alguien que ha recibido a Cristo Jesús y alguien que no tiene a Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues porque sigue viviendo todavía de una manera carnal, todavía sigue siendo víctima de sus pasiones, ¿no? Todavía lo siguen arrastrando por un lado y para otro las emociones y las pasiones. Entonces, dice el apóstol Pablo que no hay diferencia en tanto que el heredero es niño, hablando de nosotros, que somos herederos de Dios, en tanto que el heredero es niño, no existe ninguna diferencia entre el heredero del reino y entre el hijo de un esclavo. Habla del esclavo del pecado. No hay diferencia.
Pero sí podemos ver la gente que no tiene a Cristo, cómo viven. Muchos aparentemente viven muy bien, ¿sí o no? Hasta nos causan envidia, ¿no? Mira, ese ni es cristiano y le va re bien, trae billete, trae coche, tiene casa con alberca, tiene esto, tiene el otro. Wow. Pero habría que ver en el fondo de ese corazón, en el fondo de esa vida, cómo está viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa vida, no? Que no pueden dormir. Dice, dice Salomón que dulces son los sueños del pobre. Coma mucho, coma poco, ¿no? Pero las riquezas del rico no lo dejan dormir. Tiene tanto dinero que se anda cuidando de todo el mundo, que no tiene amigos y si acaso se le llega a acercar a alguien por ahí, él mismo lo rechaza porque piensa que se le acerca porque le va a pedir algo, ¿no? Dicen que cuando alguien le soba el lomo al caballo es porque se le va a montar y el rico piensa, no, ¿qué me va a pedir? ¿Qué me va a sacar? ¿No? Entonces, vive una soledad espantosa, aunque lo nieguen, ¿verdad? Aunque lo nieguen, habría que ver cómo viven estas personas, ¿no? No sabe si su esposa lo ama realmente porque es buena onda y no, es amoroso, no. Tal vez también está pensando que su esposa lo ama pues por el billete, ¿verdad? Y el día que ya no tenga lana, pues le van a dar una puntapié y adiós. Entonces, habría que ver eso también. ¿Cómo está viviendo, no? ¿Cómo estás viviendo? A mí me da gusto porque de pronto yo escucho palabras de algunos de ustedes que dicen, bueno, es que el día de hoy no me importa si tengo dinero o no tengo dinero, lo que me importa es estar bien con mi familia. Ayer me decía un hombre, ¿no? Que ya tiene casi 9 años que salió de aquí, de Irapuato, se fue para un lugar de la República a servir, y me decía, yo he entendido el día de hoy, José Luis, que para ser feliz con mi esposa y con mis hijos no necesito dinero. Ya tengo 9 años sirviendo al Señor, dice, de tiempo completo. Dice, ya hay ocasiones en que no hay dinero, pero vieras qué felices somos. Digo, bendito sea Dios. Y antes nomás pensaba uno en el billete, ¿sí o no? Cómo hacer dinero y cómo tener propiedades y cómo tener riquezas ¿no? La felicidad del hombre no consiste en los bienes que tiene, dice la Escritura. Entonces, tenemos que ver eso. Y tenemos que saber y entender que si hay algo digno en nosotros el día de hoy, si hay algo digno en nosotros en el día de hoy, es solamente por la gracia de Dios. En el texto que nosotros acabamos de leer, ahí en el versículo 37, léamelo, léelo por favor, Raimundo, tú que tienes una voz así de... La palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, entonces aquí tenemos algo, fíjese. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Refiriéndose a lo anterior. En este mismo capítulo 8, fíjese, voy a leer algo nada más como parte de la introducción que ya me alargué en este asunto. Pero voy a leer desde el verso 26, léele ahí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, fíjese bien qué seguridad tiene Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, ojo con esto. Si usted está pecando, no, eso no le ayuda a bien, ¿eh? Eso no le ayuda bien, porque Dios está por nosotros, pero no es alcachofa de nadie, ¿no? Ni tolera el pecado. Todo pecado merece un juicio. Entonces, todas las circunstancias que te pasan a tu alrededor, aquellas cosas que de pronto no tienen sentido, pero que te están sucediendo, como ahorita escuchamos testimonio, ¿verdad? Que no sabes, Dios está obrando a favor tuyo, está obrando a favor nuestro. Nos está fortaleciendo, nos está enseñando cuál es su amor, nos está enseñando su misericordia, nos está enseñando su provisión, la providencia divina, ¿no?
Viene de pronto, te quedas sin trabajo y te das cuenta que Dios ahí está actuando. De una manera providencial, te está supliendo todos tus recursos, está supliendo todas tus necesidades. Todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Todo está obrando a favor nuestro. No le digo del accidente, porque ya pasó. Oye, ya olvídate de eso, ¿no? Sí, le platiqué que me decía, oye, es que tú no entiendes. Pásale, amigo, bienvenido, adelante. Adelante, bienvenidos. Tú no entiendes, hombre, después de que Dios te castigó con ese accidente, dije, bueno, pues es que tú lo ves como un castigo. Yo lo veo como una bendición. ¿No? Yo lo veo como una bendición, yo lo vi como una oportunidad. No lo digo a este tiempo, lo dije desde aquel entonces. Dios mostrándome su brazo poderoso extendido a favor mío. Dios enseñándome el amor de todos ustedes. Yo no creo que me hayan ido a visitar al hospital por morbo, ¿verdad? A ver cómo quedó el ruquito. No, pues fueron a demostrarme su afecto, ¿verdad? Yo así lo sentí, lo experimenté. Dios enseñándome ahí, obrando a mi favor, fortaleciéndome. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hazte una pregunta, ¿yo amo a Dios? Pregúntate, no me contestes. Pregúntate, ¿tú amas a Dios? ¿Yo amo a Dios? Dice aquí que si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas son todas? ¿Menos qué? Todas. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya vamos entrando a otra profundidad, ¿verdad? Si lo amo, dice, bueno, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, y aquí viene una serie de doctrinas, que nosotros tenemos que estudiar estas doctrinas para ver la profundidad que tiene esto. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate nada más, aquí dice el apóstol Pablo que tú y que yo ya éramos conocidos por Dios desde antes siquiera, fíjate, desde antes, Nico, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, desde que ni idea tiene uno, ya era uno conocido por Dios, ya había sido uno elegido por Dios para salvación, para vida eterna. No, yo tengo vida eterna porque yo tomé mi decisión. Cálmate. Tú no hubieras decidido nada si Dios no hubiera puesto en tu corazón recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿A poco es tan fácil renunciar al mundial? Sí, Señor, yo te cambio a ti el día de hoy por lo que hay en el mundo. No, hombre. Si anduviéramos en el mundo todavía ahorita, si no supiéramos que hay castigo allá. Pero bueno, decía un pastor, dice, yo estoy convencido, dice que si hoy domingo predicamos que el infierno no existe, dentro de 8 días viene la mitad de la congregación. Y si dentro de 8 días predicamos que el cielo tampoco existe, ni el pastor viene el próximo domingo. ¿Sí? Porque algunos vamos a llegar al cielo huyendo del infierno, pero no porque busque uno el cielo. ¿A poco no es más sabroso el infiernito aquí en el mundo? Las consecuencias son las que no le gustan a uno. Bueno, pero ya voy a seguir adelante porque si no, no vamos a acabar hoy. Entonces dice aquí que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Sí estamos viendo para qué fuimos llamados. Para parecernos a Jesús, para ser idénticos a Jesús. Por eso es que uno tiene tantas broncas. Porque para que yo me parezca a Jesús, pues me tiene que arrancar el Señor mis pedazos de carne, ¿no? Como carro viejo, man, una salpicadera, esta no sirve y vamos, duele.
Déjame mi salpicadera que nací con ella, pero te hace daño. Es que a mí me gusta mi cochambre, pero te vas a morir, ¿no entiendes? Déjame con mi enfermedad, te vas a morir. Y le jalan, pues no me gusta. Pero nos tenemos que parecer, porque para eso nos llamó. Sí va tomando sentido por qué nos cuesta tanto trabajo y sufrimos. Es que yo estaba mejor antes de Cristo, pues sí. Pues sí. Como el cochinito, ¿ah? El cochinito, ¿dónde está sabroso el cochinito? Y se revuelve, y se da la vuelta. Y otra vez, ¿no? Lo sacas del lodazal, lo lavas, le pones su moño rojo así y lo pones ahí. Y en cuanto te descuidas, ¿qué hace? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién te llamó? Cristo nos llamó. Si no, ahorita estuviéramos, ahorita me acordé, a lo mejor están las sillas vacías porque están preparando la botana y todo para ver América Guadalajara, ¿verdad? Que es más importante la América que Guadalajara que venir a congregarse. Allá vas a ver gol ¿no? Y aquí vienes a escuchar a un viejo gritón que nomás te está regañando, pues mejor vamos a ver al América y el Guadalajara. Aunque ya sabemos quién va a ganar, el América, por supuesto. Pues ya ¿para qué lo ven si ya sabemos quién va a ganar? Dice, a los que llamó y a los que llamó también los justificó. Ahorita vamos a ver la justificación. Dice, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, viendo todo este panorama, dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues podemos decir a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjate, Pablo hace la pregunta, le da la pregunta a la iglesia y él está meditando también y él mismo se contesta. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todo lo que tú eres el día de hoy y lo que nos falta por ser, porque estamos empezando y nunca vamos a terminar, dice el apóstol Juan, mirad cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y no somos lo que deberíamos de ser. O sea, ¿qué nos está diciendo? Tú eres hijo de Dios aunque no lo parezcas. Bueno, yo soy hijo de Dios aunque parezca hijo de otra cosa. Pero dice la Biblia que yo soy un hijo de Dios, que estoy en proceso de parecerme a mi papá, como el niño chiquito que no se parece al papá. Ahora que nació el hijo de Carlos, ay, mira qué bonito se parece al papá. Dije, no sean mentirosos, no sean pinochos, por favor, no se parece a nadie. La abuela sobre todo, ay, sí, se parece a mi hijo. No es cierto, ¿a quién se parece un niño recién nacido? A nadie, parece ajolote, está todo feo, todo. ¿Sí o no? Digo, pues sobre todo las mamás que los ven, ay, mi niño, y cuchi, hambre, un tepocate ahí, man, que no sabes ni qué onda. Bueno, la excepción fui yo, ¿sí o no, mamá? No, y feo, ¿cuántos kilos pesé, madre? Imagínate. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y júntalo con el verso 37. Que ese es el tema de la predicación. Fíjate, ya tengo que bajar. Ese es el tema. Dice, somos más que vencedores. Somos supercampeones. Eso dice la Biblia. A ver, dite a ti mismo. Yo soy
un supercampeón. Dígase, no, así que te va a llegar a echar fuera un demonio y le va a decir salte, demonio. Ándale. Como Kiko. Anda, di que sí, anda. ¿Cómo? Te diga, yo soy un supercampeón. Yo en Cristo soy más que vencedor. Dígalo, con ganas, convencido, hombre. Pues ni usted se la cree, menos el chamuco se la va a creer. Somos más que vencedores. Y le dije supercampeón porque la palabra es Jupernicao. Quién sabe cómo se pronuncia en griego, pero dice hipervencedores. Hiper, ¿qué es hiper? Un grado superlativo. No somos vencedores, somos supervencedores. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. ¿Y quién contra nosotros? ¿Quién podrá ir en contra de Dios? ¿Quién podrá hacerte frente a ti y a mí el día de hoy? ¿Quién? Si Dios es por ti. Y aquí hasta donde yo conozco, bueno, no conozco mucho, pero hasta donde yo sé, todo el universo ha sido creado por Dios. Todo lo que existe en el universo es creación de Dios y la creación no puede ser mayor que su creador, ¿o sí? Entonces, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Lo acabo de decir y lo dice la Biblia, porque Dios es por nosotros. Y nos lo muestra de esta manera, mira, dice ahí, verso 32, dice que no escatimó. Escribe, subraya, no escatimó. No escatimó. Las obras y las cosas que valen la pena en esta vida, no puede uno estar escatimando. ¿Qué es escatimar? Es estar pichicateando los recursos. No, algo que vale la pena no podemos escatimar los recursos. Le echamos todo hacia adelante, ¿no? No escatimamos. Usted no escatime gastos, usted échele fuertes los cimientos de construcción de una casa. Usted no escatime gastos, usted échele ganas, vas y le dices al ojalatero que te está arreglando tu carro, al mecánico que te está arreglando tu carro. No escatime recursos, quiero que eso quede, pero bien. Y Dios está dando lo más valioso, lo que no tiene nombre de valor. Para Él no lo está escatimando, es a su propio hijo. Fíjate, aquí dice, no escatimó ni a su propio hijo. No fue el hijo del vecino, no fue un hijo adoptivo, fue su propio hijo. Al que no escatimó. Dice otra versión, no lo perdonó. No perdonó a su unigénito. ¿Pero de qué tenía que perdonarlo? ¿No que no pecó Jesús? No, Jesús no pecó. Pero ¿se acuerdan ahí en Getsemaní cuando está orando Jesús y ve lo que viene en el futuro? Porque Él lo sabe. Jesús sabe. Desde antes de ser Jesús, Él sabe a qué vino. Y está en Getsemaní, le está diciendo al Padre, Padre, si es preciso, si hay manera, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Si es preciso, Señor, si tú quieres, no me pases por este martirio, no me pases por este tormento. Y no está hablando del tormento físico, fíjese qué tremendo. Aunque lo va a vivir, pero Jesús está diciendo, Padre, no me metas en una situación tan terrible, no me desampares. Le voy a hacer una pregunta y no me la conteste porque se va a balconear. ¿Usted alguna vez ha pecado desde ahora de que es cristiano?
¿Usted ha cometido un pecadillo así medio fuerte? ¿Usted ha sentido en ese momento del pecado, ha sentido la ausencia de Dios en su vida? No me conteste, nomás estoy preguntando. Imagínese, si lo ha vivido, imagínese eso, esa soledad, ese dolor, esa angustia, ese miedo, en grado hiper. Porque usted cometió un pecado, uno, y Jesús cargó con el pecado del mundo. Todo ese peso y la ausencia de Dios es lo que está diciendo Jesús. No me metas ahí, papá. No quiero vivir, no quiero experimentar tu abandono. Y le dijo a su papá, no lo hagas, papá. Y le dijo el papá, para la obra que yo te mandé a hacer. Y lo valioso que es esta obra, para ti no hay chance. La vives. Lo vives. Por eso dice, no lo perdonó. No lo perdonó. ¿Por qué? Voltea a ver al de tu lado así. A los de tus lados, voltea a verlo. Voltea a ver, hombre. No, usted no hace caso. Mejor ya me voy. Voltéalo a ver. Voltea a ver, voltealo a ver. ¿Qué te parece el que está a tu lado o la que está a tu lado? Por eso Dios no perdonó a su unigénito. Porque tú a lo mejor volteaste y dijiste, ay, ay. No, Dios nos vio como Él, así como vemos nosotros a nuestros hijos recién nacidos, más todavía, Dios nos vio. Dijo, la obra a la que yo te mandé es tan valiosa, es de tanto valor para mí, que tienes que pagar, man, el precio. Lo entregó, no lo escatimó, lo entregó. Dios fue el que, no fue Judas por 30 monedas, ¿o cuántos fueron? No fue Judas el que lo entregó. Dice Pablo que fue Dios el que lo entregó y usó a Judas, fíjate. Yo no quiero que Dios me use como a Judas, ¿o sí? Usó a Judas para entregar a Jesús. Dios lo entregó por ti y mí. Por ti y por mí. ¿Valdrá la pena? ¿Valdría la pena? Para Dios sí. Para mí el día de hoy sí ha valido la pena. Le he fallado muchas veces al Señor, pero siempre regreso corriendo y decirle, papá, perdóname y ayúdame para que no haya una más. ¿Y lo hará el Señor? Vamos a seguir leyendo. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién es? ¿Quiénes son nosotros? Mire, cuando Pablo dice nosotros, está hablando de nosotros, no de los otros. Está hablando de nosotros, los que hemos creído en Él, en Jesús. Y así nosotros decimos ahorita nosotros, y si están leyendo este mismo pasaje en otra iglesia, en otra congregación, también dicen nosotros. O sea, por nosotros. Jesús murió por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los elegidos, los escogidos por Dios.
Porque el sacrificio de Jesús no opera en aquel que no cree en Él. Fue entregado por nosotros. Y luego dice el apóstol Pablo, hace otra pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Los que vinieron a la oración el día que la tuvimos, a la velada de oración, hablábamos algo acerca de eso. Acerca de pedirle al Señor aquellas cosas que nosotros necesitamos. Si Dios entrega lo más valioso, si Dios no tiene otra cosa de más valor que entregar por tu vida, que es la vida de su Hijo, y ya la entregó, de Jesús para abajo, o en Jesús, ubícate en Jesús, ¿habrá algo de más valor arriba de Jesús? ¿Habrá algo de más valor abajo de Jesús que Él mismo? Si Él entregó a Jesús por ti, ¿habrá algo abajo de Jesús que no te pueda dar Dios? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Sí estamos ahí? Vamos a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Que no tienes por qué. ¿Y por qué no pides? Otra vez estás como el Kiko, ¿eh? Otra vez estamos como Kiko. ¿Eh? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Eh? Ahí estás. ¿Pero qué dice la Biblia? Deleite. Equivocadamente, ¿verdad? Equivocadamente. Pero aquellas cosas que están conforme a su voluntad, dice Juan, Él no las va a dar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Lo crees? ¿Sabe por qué vivimos a veces unas vidas cristianas de un nivel muy bajo? Y no estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo espiritual, aunque también en lo material. ¿Sabe por qué vivimos vidas muy abajo? Porque no creemos estas verdades bíblicas. Tú tienes que creerte un hijo de Dios. Tienes que creer que realmente eres un hijo y una hija de Dios. Porque mientras no tengamos esa certeza, esa seguridad, vamos a dudar de que Él sea nuestro Padre. Dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la ola del mar, ¿no? Y entra la ola a la playa y se regresa. Y a veces cuando se regresa con pura basura que agarró de la playa. Crea que usted es un hijo de Dios. Crea que es una hija de Dios. Crea que Dios es su Padre. Y háblele como su Padre. ¿A quién le pide tu hijo, Hugo? ¿Eh? ¿No al vecino? ¿Por qué te pide a ti? ¿Y por qué viene a pedirte? ¿Y pero por qué te pide? ¿Pero por qué te pide? Porque sabe que le vas a dar. Para eso vienen los hijos a nosotros los padres. Vienen con la confianza que les vamos a dar. ¿Por qué la madre siempre es? Iba a decir alcahueta, pero soy feo. ¿Por qué las mamás siempre son más cariñosas con los hijos que nosotros los papás? ¿Por qué consienten más a los hijos las mamás que nosotros los padres? ¿Por qué? Cuando se ponen dramáticas las señoras, ¡ay! Arriesgué mi vida por ti. ¿A poco le hacen así? ¡Ay! Y en cierta manera sí es cierto, ¿sí o no? Trajeron al chamaco 9 meses en gestación aquí y de alguna manera se pusieron en riesgo su vida en el parto. Saben, el hijo tiene más valor por esa razón para la mamá que para el papá. No que nosotros no querramos a nuestros hijos. ¿Sí?
Pongamos a Dios ahí. Si dio lo de más valor, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Jesús todas las cosas? Nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque hemos sido justificados por Dios. Vaya para el verso 33, léame el 33 y el 34. Tengo buen tiempo, Tengo media hora aquí arriba. Romanos, verso 33 y 38, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también intercede, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, entonces, nosotros somos más que vencedores porque hemos sido justificados por Dios. Nosotros somos vencedores, grábeselo, porque somos más que vencedores porque hemos sido justificados por Dios. Le estoy diciendo, dice la palabra de Dios, ¿no? Que juntamente con Jesús nos va a dar todas las cosas. ¿Qué pasa cuando pides algo? De pronto viene un pensamiento que te dice, pero ¿cómo te atreves a pedir? Sí, acuérdate los pensamientos que tenías hace rato, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Cómo te atreves a pedir si hace rato le gritaste al cuate ese que te cruzaste ahí? ¿Cómo te atreves a pedir? ¿Cómo te atreves a pedir? Viene el acusador y te dice un montón de cosas para echar por tierra tu petición, a desanimarte, a que sigas siendo un cristiano, ¿no? No que andes como cascabelito triste. Es que yo creo en Cristo, hermano. Viene a desanimarte. Y entonces surge la palabra y dice, somos más que vencedores, porque mentiroso, tú mentiroso, no tienes por qué estarme acusando, porque yo ya he sido justificado. Todas mis culpas ya las pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios se ha hecho en mi persona. Yo me arrepentí, Chuy, y Cristo me lavó con su sangre preciosa. Estoy otra vez como un 2013, todavía en la agencia. 0 kilómetros, mano. Limpiecito, Eva. Cristo nos limpió. Cristo nos justificó. Dios nos justificó en Cristo y Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Sí o no? ¿Sí dice la Biblia así? ¿Será cierto? Entonces somos más que vencedores. No hay ninguna oposición para que tú y yo recibas lo que le estamos pidiendo al Señor. Aquellas cosas que ya nos dio en Cristo Jesús. Aquellas cosas que tú no te has ganado, ¿cómo te las ganaste? Por eso somos más que vencedores. Porque otro luchó para darnos los dones, Rey. Otro fue el que pagó para que yo disfrute todo eso. Si yo hubiera peleado la batalla, yo hubiera vencido. Bueno, con el poder de Él, yo venzo, soy vencedor. Pero como ni peleé, soy hiper vencedor. ¿Ya se aburrió? Si quiere, échese un sueñito y luego le seguimos. Nadie puede imputar de pecado a los escogidos. Ahí dice, ¿verdad? ¿Quién acusará? Dice. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Quién te puede acusar? No hay nadie que te pueda imputar de pecado. Bueno, un hermano, sí. ¿Verdad que sí? Hermano, usted ha tenido un pecado, por eso le está yendo como le está yendo. Pero, ¿quién te puede añadir a ti un pecado? ¿Quién puede imputar de pecado a los escogidos, a los elegidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios
te declaró inocente, Martín, ¿yo te puedo declarar culpable? Pues sí puedo, ¿no? Pero ¿te vas a sentir culpable porque yo te lo digo? Entonces no te lo puedo imputar, ¿verdad? No te lo puedo, digo, no. Nadie puede imputar de pecado a los escogidos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Nada más es para justificar lo de la elección, ¿eh? ¿Ya? Léamelo, por favor. Sí. 1, verso 1 y 2. No, no lo tienen, no. Expatriados. Dispersación. Entonces, ahí dice Pedro que son, ¿qué? Elegidos, ¿verdad? Somos elegidos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Elegidos. Los elegidos, los elegidos están bien seguros de que nadie puede imputarles de pecado. Si tú eres un elegido de Dios, lo sabes. Cualquier persona te podrá señalar, pero sabes que nadie te puede imputar un pecado. Imputar es que te lo claven ahí, que si tú eres esto, si tú eres. No. Los elegidos, y yo me cuento entre ellos, yo me creo un elegido de Dios, yo sé que no hay poder humano ni demoníaco que me pueda imputar un pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mí. Estoy limpio, soy libre. Pero yo me acuerdo, hermano, que tú te acordarás de lo que quieras. Pero Cristo me lavó con su sangre preciosa. No hay. Así empieza Romanos capítulo 8. ¿Cómo empieza Romanos capítulo 8, verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los elegidos de Dios nadie los puede condenar. Dice en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Cómo te pueden condenar? ¿Cómo nos pueden condenar? ¿Por qué sentencian a una persona en la prisión? ¿Por qué la condenan? ¿Por qué le ponen una condena? Porque lo han hallado culpable, ¿verdad? Lo hallan culpable. Bueno, eso es ese es- lo encuentran culpable y lo sentencian, ¿verdad? Lo condenan, le ponen una sentencia, una condena. ¿Por qué? Porque lo hallaron culpable. ¿A ti te pueden poner una condena? Sí, siempre y cuando te encuentren culpable. ¿Eres culpable? ¿Por qué? Porque Jesús, dice ahí el apóstol Pablo, es el que murió. ¿Por qué murió? Por tu pecado, por el mío. Vamos a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
¿Por qué murió? Por tus pecados, por los míos. Más aún, no solamente murió, ¿qué hizo? Resucitó. Resucitó y ahí en la tumba se quedó la muerte. Sí, en la tumba se quedó la muerte, se quedó el pecado, ¿no? Vencido, y se quedó el chamuco también vencido. Pero él resucitó. Llevó en su cuerpo esto, fue a la sepultura, lo dejó ahí y él resucitó, dejando todo lo demás ahí. Cristo se levantó triunfante. Hechos capítulo 2, verso 22 y 24. Veintidós al 24, rey. Es la predicación, la primera predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Nada más una parte. Por favor, si me lo leen. Bueno, aquí se lo leo. Dice, Cristo se levantó triunfante sobre la muerte, el pecado y el diablo. Léelo ahí, Ray, por favor. Sí. Varones israelitas, A ver, escuchemos. oídes palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a él se entregó por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pretendéis y matasteis por medio de Inicuos. crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fueses detenido por ella. Retenido por ella. Ok. Entonces vemos que él dejó ahí en la tumba, ¿qué? La muerte, el pecado y la derrota de Satanás. Jesucristo no solamente resucitó, sino que dice ahí mismo el apóstol que él está sentado, dice, está intercediendo por nosotros. Está a la diestra, dice, intercediendo por nosotros. En su ministerio actual de Jesucristo, ya como sacerdote, intercesor, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Fíjate bien en esto, no está intercediendo para que tu pecado sea perdonado o nuestro pecado sea perdonado. Él está siempre en la presencia de Dios, mostrando sus llagas, las llagas en su cuerpo, no como un recordatorio a Dios, no. Él siempre está ahí en la presencia del Señor, mostrándose a sí mismo, ¿no? Y recordándole al otro que Él ya pagó por nosotros. Es una garantía y una evidencia de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Jesús está intercediendo a favor nuestro, como el Espíritu Santo lo hace también. Dice, ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como no sabemos qué nos conviene, el Espíritu Santo intercede a favor nuestro. Jesús está intercediendo a favor nuestro, pero no necesariamente por nuestro pecado. Porque así nos han enseñado de pronto, ¿verdad? Que viene el diablo a acusarte delante de Dios y entonces Jesús le enseña, mira, yo ya pagué, mira, aquí está, mira, ya pagué. Dios lo sabe o lo ignora. Dios lo sabe. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. Pongamos las cosas en su lugar como son. Jesús en su ministerio sacerdotal intercede a favor de nosotros. Si ya nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque siempre nos han presentado un tribunal, ¿verdad? Donde está el juez, Dios juez, está el fiscal que es el chamuco y está el abogado de oficio defensor.
El sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y se acabó. Se acabó. ¿Ok? A Dios no se le escapa una. Es que el chamuco llega y si Jesús no alcanza a llegar a tiempo para defenderte, palo. No, es un sacrificio eterno, una vez y siempre. Ok, somos más que vencedores, para concluir, somos más que vencedores porque nada nos puede separar del amor de Dios ni del amor de Jesucristo. Y aquí vamos a leer desde el verso 35 en adelante, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? La espada simboliza muerte, y ahorita lo vamos a ver más adelantito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Dejará Dios de amarnos? ¿Dejará de Jesús de amarnos en algún momento? Pues eso no, ¿verdad? Pues es eterno. ¿Con amor eterno? ¿Podrá, gracias, alguna de estas cosas nos podrá separar? ¿Del amor de Jesús hacia mí? No. Pero alguna de estas cosas sí pueden hacer tropezar a una persona. Sí pueden hacer tropezar a una persona. Una persona que ha sido ganada, fíjate bien lo que te voy a decir. Una persona que ha sido ganada para Cristo es una persona que tiene el Espíritu Santo morando en ella. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y el Espíritu Santo es el poder que tú y yo necesitamos para mantenernos unidos a Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí es que a un creyente ninguna de estas cosas pueden hacer que él se separe de Jesús. No lo van a hacer. Porque el Espíritu Santo que está en él es un sello, es una garantía de que no te vas a alejar. Y esto no es la voluntad del hombre. ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar? Yo lo he pensado. Pensamiento de separarme del Señor. Mero pensamiento. Humanote. Y hay algo ahí que no te deja hacerlo. No es mi voluntad. Mi voluntad está viendo hacia otro lado. Pero el Espíritu me está impulsando a mantenerme firme. ¿Tribulación? Hemos pasado tribulaciones, aflicciones, hambre, desnudez. ¿Qué es lo que hace un cristiano ante esas circunstancias? Ante los problemas de la vida, ¿qué es lo que hace un cristiano? ¿Huye? No, porque el Espíritu está intercediendo a favor de nosotros. Ve a buscar, ve a buscar, pero no huye. Se duele, se revuelca. Tal vez le reclame al Señor. ¿Por qué haces esto, Señor? Y ante la respuesta inminente, certera, cortante y tajante de Dios, no le queda uno más que aguantarse. Porque la respuesta de Dios es siempre la misma. ¿Por qué lo hago? Porque quiero.
y porque te conviene. Porque si ya me amas, todo eso te ayuda para bien. No gusta, ¿verdad? Dijera el Capulina. Así no gusta. ¿Quién nos podrá separar? ¿Los problemas? ¿Estos problemas nos podrán separar del amor de Cristo? Mire, ahí trae su Biblia, seguramente trae una referencia ahí, que es el Salmo 44, 22. Pero vaya para el Salmo 44. Si leemos el versículo 22, solamente pues leemos lo que está escrito aquí en Romanos. ¿Para qué vamos al Salmo 44? Quiero que vayamos al Salmo 44 para que leamos de qué se trata el Salmo 44. Aquí está retratado lo que estamos hablando. Leo. ¿Ya está ahí? Salmo 44, 22. Pero por causa de ti somos No. Verso 1. antes de luz, Ujú. Señor Dios, con nosotros, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste la nación y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. ¿Por qué te compadeciste de ellos? Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacrificaron a nuestros enemigos. En tu nombre hollamos a nuestros adversarios, porque no confiaste en mi arco, ni en espada ni espada te salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos glorificaremos todo el tiempo y para siempre alzaremos tu nombre. Hasta ahí. ¿Está retratado? Dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Fíjese el salmista, ¿eh? No es con armas, no es con ejército. Dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y si seguimos leyendo, dice, pero tú nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Pero le está diciendo, pero vuelve otra vez a retomar la confianza en Dios. Y ese es nuestro vivir constante. Como seres humanos, creyentes, ¿no? Que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero que seguimos teniendo toda una mente y un cuerpo que no ha sido redimido, sigue habiendo dudas y de pronto aflicciones en nuestro crecimiento espiritual. Pero en la medida que vamos caminando con el Señor y vamos viendo su obrar, de qué manera actúa Dios en nuestra vida, nosotros vamos tomando confianza, la fe se va afirmando, la fe se va fortaleciendo. Y empezamos a dejar de confiar en cosas externas y ponemos nuestra confianza en Dios, que al final de cuentas eso es lo que Él quiere. Porque entre más estemos confiando en Él, menos nos vamos a apartar de Él. Por eso es que somos más que vencedores, porque nada nos puede separar de ese amor. Nada nos puede separar. Las circunstancias de la vida lo único que van a hacer es acercarnos más a Él. Las cosas sobrenaturales que pasan en nuestra vida, las que están aquí más adelante. Mira, dice el verso 38,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Está hablando de cosas sobrenaturales. La muerte ya no nos puede separar de Él porque con Cristo estamos muertos, ¿cierto? La muerte no nos puede separar de Cristo porque estamos muertos ya con Él. Eso es lo que nos une a Él. La muerte, muertos al pecado. La vida, estamos viendo las circunstancias de la vida aquí arriba, ¿no? Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. Un ángel no nos puede engañar. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, dice que en estos tiempos postreros que estamos viviendo, de pronto iba a haber falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros. Iban a venir gentes diciéndose, yo soy el ungido, y te invitarán a que vayas, mira, ven, aquí está el ungido. Dice, no vayas, porque va a haber hombres, va a haber personas, dice, que van a hacer tal cantidad de milagros, tales señales y prodigios que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Así que a un verdadero cristiano, a un creyente sellado por el Espíritu Santo, ni un ángel del cielo lo puede engañar y lo puede apartar del Señor. Simplemente no se puede. Ni los principados, dice, o las potestades. Aquí ya está hablando acerca de las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Tampoco pueden. No hay. ¿Quién te puede separar? Ni las potestades, ni lo presente, ni el futuro que es tan incierto, ¿verdad? Para algunos de nosotros. Ni el futuro nos puede separar. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Ni lo alto, ni lo profundo. Quiero tomar un poquito aquí de tiempo en esto. Dice, ni alto, ni lo profundo. Aquí, en estas dos palabras se conjugan dos verbos, dos palabras griegas, más bien. La raíz griega es lo que nos dice. Fíjate, dice alto y profundo. Y estamos viendo como que es lo mismo, ¿no? Bueno, una cosa es arriba y otra cosa es abajo, una profundidad. Pero no, fíjate bien. Dice lo alto o lo profundo. Alto nos habla de altivez, o sea, de orgullo, de soberbia. Alto. No está hablando de cosas de las alturas. Y yo pensé durante mucho tiempo que nos estaba hablando de las cosas que hay en el cielo y no. La palabra quiere decir altivez, orgullo. Y dice, y lo profundo, está vaciada la palabra, es vato. Ese vato, es vatos, que quiere decir conocimiento y revelación de las cosas celestiales. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ni la soberbia ni el conocimiento profundo de Dios nos puede separar. Qué tremendo es algo que de pronto, y Chuy lo tocaba hace 8 días, que de pronto el mismo conocimiento que tengas acerca de Dios sea lo que te separa de Dios. Que te sientas tan sabio y tan conocedor, que tienes tantas revelaciones de lo alto, que eso mismo es lo que te aleja de Dios, porque de pronto crees ser más sabio que Dios. Eso dice altivez. La revelación te ha dado altivez. ¿Se acuerda de alguien que haya recibido esto? Ezequiel capítulo 28.
el mismo demonio. El mismo demonio que tenía tal conocimiento y tal perfección que dijo, tú Dios, a mí ya no tienes nada que enseñarme. Tú lo dijiste hace 8 días, ¿yo qué? Tú ya no tienes nada que enseñarme, Señor, porque yo sé todo lo que tú has dicho. Yo estoy a tu mismo nivel. Eso nos habla ni lo alto ni lo profundo. La revelación profunda, la sabiduría profunda. A un creyente eso no lo puede separar. Es lo que dice aquí. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por 3 razones que nos enseña este capítulo. Que Dios es nosotros. Somos más que vencedores porque hemos sido justificados por Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores porque nada nos puede separar del amor de Dios y del amor de Cristo Jesús. Más que vencedores. Jesús es el que murió. Hoy estamos celebrando, el mundo celebra, festeja hoy la resurrección de Cristo. Lo que nos ha venido a dar libertad a ti y a mí. Lo que nos ha venido a dar la seguridad como creyentes verdaderos, como creyentes llenos y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera quiere el Señor que nos levantemos, Chuy. Así, con la convicción de ser sus hijos y de que estamos en Él y de que nada nos va a separar, nada absolutamente nos va a separar. Pablo dijo y decía ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos nosotros en Cristo que nos fortalece. Nosotros nos podemos atrever a hablar pues con firmeza y con seguridad. Lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Dice el verso 37. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Dios. Por medio de aquel que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos hablar y exclamar con firmeza y con seguridad. ¿Quién eres, Martín? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo, porque el Señor está por nosotros. Y si está por nosotros, ¿quién? ¿Quién? ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro que nada te puede hacer frente? Nada. Incline su rostro. Hoy hay muchas cosas por las cuales podemos y debemos agradecer a Dios.